Buenos días, ayudantes. Buenos días, profesor. O buenas tardes cuando lo vean. Hoy voy a hablarles sobre el texto de Javier Rodríguez Weber, Desarrollo y desigualdad en Chile 1850 a 2009. Me voy a enfocar sobre todo en la República Mesocrática, que va desde 1938 a 1970. La República Mesocrática es un concepto que busca captar la transformación de la estructura económica a través de la aparición de arreglos institucionales y nuevos actores políticos y sociales. Se busca analizar también los procesos distributivos incorporando el rol de los sectores medios. Lo que plantea el autor es que el nuevo modelo de desarrollo apostó a la caída en la desigualdad, aumentando los empleos formales y haciendo que más salariados ganaran en torno al ingreso medio. Desde la crisis de 1930 se buscó reorientar el Estado hacia una industrialización dirigida por este. La actividad urbana pasa a ser el motor del crecimiento entre 1930 y 1970. Esto lo propició bajo el crecimiento de una minería luego de la crisis del 1929. En la década del 50 más o menos había consenso en la idea de un Estado empresario a través de la intervención y planificación, pero el consenso se fue acabando a medida que subieron los precios y el Partido Radical perdiera en las elecciones de 1952 ante Carlos Ibáñez. Dado que este presidente no tenía ningún plan claro sobre qué hacer en su gobierno, contrató un panel de expertos extranjeros en la misión Clean Sachs, lo cual funcionó parcialmente gracias a la dominación del medio, una cosa que sucede hoy en día, incluso también aquí en Chile, como de repente los medios comunican todo lo mismo y a veces cosas que no son realmente importantes cuando hay otras cosas en juego, típico de Chile y los medios de comunicación. Eh, bueno, volviendo a la misión Clean Sachs, quienes propusieron la apertura económica, ellos propusieron la apertura económica y un ajuste monetarista y reducción de las facultades empresariales, los cuales no progresaron debido a que no hubo apoyo, por cierto, de parte de la gente y además siguieron la inflación. La política económica desarrollista de la época se puede analizar desde el crecimiento o la distribución, desde el crecimiento o preocupación por la inflación en los 50 y 60 e intento de profundizar transformaciones estructurales desde 1964. O sea, ya analizando un poco más lo político, en general en la República Mesocrática hubo un giro a la izquierda en la política y una democratización en el poder político, reduciendo el poder de la élite. Aumentó el espectro de votantes y se tomaron medidas para que los políticos no pudieran intervenir en los resultados, ya que primaba el voto doblado y la compra de votos. La fuerza del trabajo se hizo más urbana gracias a la industrialización y la migración campo-ciudad. Ganaron más peso las decisiones y los sindicatos, por sobre todo, pasaron a ser un actor relevante y tenían un gran poder de decisión. El Estado tenía incidencia en la fijación de salario y esto trajo consecuencias en las relaciones laborales y en la distribución del ingreso. La expansión del trabajo asalariado se dio de dos maneras: ampliación de servicios públicos, comercio, transporte, telecomunicaciones y trabajo administrativo. El reclutamiento interno en la organización implicaba ascenso, que, con todo lo demás constante, o dicho en economía, ceteris paribus, aumentaba el salario real promedio, siendo mayor en las décadas con gobiernos reformistas y menor en gobiernos de derecha. Es decir, a medida que pasaron de obreros a empleados, aumentó el salario real promedio. Analizando un poco más los datos, según estructuralistas, la inflación se debía a cuellos de botella, como el bajo crecimiento del agro que hacía necesarias importaciones de alimentos del extranjero. Esto hizo que se profundizara la crítica a la hacienda, haciendo evidente la necesidad de que ésta desapareciera para profundizar los cambios estructurales. En el texto de Rodríguez Weber, el autor que dice que el autor Cristóbal Key dice que el inclinaje era parte importante de la estructura del sistema entre 1940 y 1970, lo que redujo un 14% su participación en quienes recibían ingresos en el sector agrícola. Esto fue importante por dos motivos. Uno, hubo monetización del salario, ya que antiguamente se pagaba gran parte del sueldo en bienes o derechos de tierra, lo que estaba protegido de la inflación, por lo que la monetización suponía una mayor vulnerabilidad a las medidas tomadas por el gobierno. Afectó el sistema de relaciones sociales, reduciendo el sometimiento del campesino, situación que había sentado las bases del poder de los terratenientes. Así se fue erosionando el sistema desde factores internos como externos que terminaron su disolución. Finalmente, como conclusión, quisiera decir que perdón. Como conclusión, en el texto se dice que se estima que la principal fuerza de la dinámica distributiva fue el conflicto entre trabajadores y propietarios por el excedente producido, desde 1938 hasta 1955. El salario real aumentó, conllevando bajo crecimiento pero reducción de la desigualdad en ingresos. Y al final, como análisis personal, quisiera agregar este último párrafo, que es una cosa que se repite mucho en la, en muchas sociedades incluso, que a veces los gobiernos priman una cosa por sobre la otra, a veces el mayor desarrollo y crecimiento, pero a causa de una desigualdad del ingreso. Y hay otros ejemplos que son a mi gusto, mucho mejores, que es desarrollo
pero sin dejar que haya desigualdad, también tratando de disminuir esa brecha al mismo tiempo.